¿Te gustan los zombies? ¿O por el contrario, te dan miedo? ¿Qué harías si se propagara una epidemia zombie? Bienvenidos a Mundo Zombie. Al laboratorio se le fue la mano y ahora los muertos caminan en busca de comida. Los vivos, por su parte, corren desesperados arañando unos segundos más de vida en medio del horror de carne podrida. Entre la hecatombe, yo busco un arma. Pronto hallo una cargada y amartillada. No lo pienso demasiado. Apunto y disparo. Mis sesos vuelan de inmediato. Es la decisión correcta. Prefiero ser cazador que presa. Me decías que te gustaban los zombies. ¿Y las personas? ¿Te gustan las personas más que los zombies? Quizás deberías escuchar este cuento que a continuación te cuento. Veamos qué opinas después. Hoy, en Cuentos Malvados que no querrás oír, Circo Macabro. Éramos una heterogénea partida de caza. Ninguno de los cazadores se conocía con anterioridad. Todos habíamos sido contratados por las fuerzas públicas de Chihuahua. Habíamos llegado hasta ese remoto y polvoriento pueblo de México por motivos más o menos secretos que cada tipo llevaba guardados en sus bolsillos o en sus cicatrices sobre el cuello, la cara y las manos. Si teníamos cosas en común, estas eran la mugre, el polvo, el hastío y la violencia que cargábamos en nuestras pistoleras y nuestras pieles. A leguas se podía apostar que ninguno de los congregados en aquella casa ayuntamiento de Chihuahua era lo que se denominaba trigo limpio. Todos y cada uno éramos, pues, ideales para el encargo. Así nos lo hicieron ver las autoridades del pueblo y después, con mucha fanfarria y jaleo, el resto de conciudadanos que, cuando la partida de cazadores salió de sus calles, nos celebró entusiasmada como a una procesión de imágenes de esas a que son tan dados los mexicanos. Algunos de mis acompañantes se dieron en pensar que la alegría era por la buena voluntad que los locales nos tenían, ya que partíamos a limpiarles los desiertos colindantes de apaches y de yaquis. Sin duda, no andaban equivocados y parte de la alegría que nos procesaban al marcharnos era por esa causa para la que nos habían contratado, pero no era menos dudoso el hecho de que quitarse de en medio a 27 tipos llegados de los más asquerosos rincones del norte del continente que, tras recibir un adelanto por el trabajo, se habían dedicado a emborracharse y montar disturbios por la población, también les servía de acicate para despedirlos. Sea como fuere, la partida salió de caza una resplandeciente mañana entre el tumulto alegre de los mexicanos, que gente supersticiosa no había dejado de hablarnos de los seres extraños que habitaban en los montes adyacentes al desierto, seres hambrientos que se movían con dificultad sobre caballos pintarrajeados, que más parecían caballos muertos del olor a podredumbre que emanaban desde la distancia. Las autoridades le restaban credibilidad a las leyendas de su gente, pero a mí, un niño, vino una noche a ponerme los pelos de punta con su relato sobre un vecino de su padre que un día llegó afiebrado de su salida con el ganado, al que llevó a pastar a los montes. El vecino volvió sin ninguna de sus ovejas y, delirando de fiebre, comentó que le habían atacado unos indios endemoniados, que los indios apestaban tanto que pensó que estaban enfermos y les dejó acercarse por compasión, pero que cuando los vio de cerca fue tal el horror que lo estremeció que se quedó paralizado viendo cómo los indios descabalgaban de sus ponis y se abalanzaban sobre sus ovejas, comiéndoselas vivas entre los terribles balidos que los animales expedían. Tras un tiempo indeterminado de espanto, el hombre trató de huir del lugar montaña abajo y uno de los indios y su pony lo persiguieron lanzándole bocados. Siguió contándome el niño que cuando el hombre regresó a la casa al anochecer venía descalzo, desnudo y ensangrentado, y que él pudo comprobar, pues estaba presente cuando su padre lo socorría, cómo entre las múltiples heridas que presentaba al haber rodado por la colina también se apreciaban huellas de mordidas, incluso le faltaban algunos dedos de los pies y de las manos. El hombre permaneció en cama hasta 3 días,
delirando sobre cómo los indios se lo habían querido comer crudo. Pasado ese lapso de tiempo, y como el vecino no mejoraba de su destemplanza, el párroco se vio obligado a acercarse a tomarle confesión para que muriera en la paz de Dios. Y cuando se arrodilló junto al penante para tomarle confesión, el enfermo se abalanzó y le arrancó parte de la cara a bocados. Mi padre siguió contándome el niño. Le despachó un machetazo en el pecho y el hombre fue enterrado a pelo en su propio jardín esa misma tarde. Pero, según la historia de este niño, 2 días más tarde la tierra apareció removida, la tumba sin madera amaneció vacía, la mujer del muerto y el párroco, que había quedado ingresado en la cama que antes ocupó el pastor, reponiéndose de sus heridas, destrozados a bocados y ahí se interrumpió el relato, pues el padre del contador de historias se apareció por la espalda, dándome un susto de 1000 demonios, y agarrando al niño del cuello, se lo llevó a base de golpes hacia la oscuridad de la calle lateral. No lo volví a ver, y como por la mañana recibí un adelanto de la paga, los siguientes días me los pasé borracho y me olvidé de lo que el morboso niño me había narrado. La partida se alejó del pueblo y se adentró en el desierto. La idea era rodear el perímetro más amplio posible de arena y finalmente retroceder e internarnos en las montañas, donde, según contaban los mexicanos, se escondían los siniestros indios. La verdadera intención del grupo, teniendo en cuenta que cobrábamos por cabelleras, era la de dar caza al mayor número de indios posibles, empezando por los menos bravos. Así nos lo hizo ver Flanagan, el hombre de más edad y que se erigió el líder de la partida. Se trataba de un tipo que vestía un uniforme de general de la Unión y que había sido el primero en llegar al pueblo, encargándose de recibirnos a cada uno y haciéndose interlocutor entre las autoridades de Chihuahua y los miembros que íbamos ingresando en la irregular banda. Al tercer día de negociaciones, cuando ya éramos 30 asesinos los reunidos en la localidad, hubo el típico listillo que le planteó su alternativa a comandar el grupo. Fue al primero de nosotros que perdimos. Flanagan, o el coronel, como él quería que lo llamásemos, desenfundó y disparó en el entrecejo del susodicho antes de que el tipo tomase conciencia de su error. Después nos miró a todos y sin bajar el arma y con su voz de profeta nos convidó a no guardarnos más candidaturas. Pero no las hubo. La mañana de la partida el coronel volvió a demostrar su valía. 6 de nosotros despilfarrábamos nuestros adelantados emolumentos en un bar, entre bailarinas, cartas marcadas y alcohol. Yo, particularmente, estaba tan borracho que no hubiera podido desenfundar el col, aunque no me lo hubiera sacado antes junto con los pantalones para atender a la señorita que me cortejaba, cuando una docena de vecinos accedieron al local armados de machetes y escopetas viejas de mecha, acusando a 2 de los nuestros de haber violentado a una de sus mujeres y a 2 de sus hijas de corta edad. La emprendieron a machetazos con los 2 hombres en cuestión, mientras inútilmente apuntaban con sus escopetas viejas al resto de nosotros para que no tratásemos de intervenir, cosa que, como he dicho, no hubiéramos podido hacer, aunque así lo hubiésemos querido, pues si yo estaba más interesado en mi tarea, mis otros compañeros andaban vomitando o durmiendo por los suelos, poco interesados en el descuartice de nuestros circunstanciales camaradas. Pero entonces entró como un ángel flamígero el coronel, y con un revólver en cada mano desarrejó 12 disparos y dejó 12 cuerpos ensangrentados y moribundos sobre el suelo de la taberna. Luego me cogió por el pelo y sacándome de la señorita me invitó, mientras cargaba de nuevo sus revólveres, a arrastrar a los borrachos hasta el abrevadero de los caballos y despertarlos para que se prepararan para la marcha. Concluí, consciente de que yo no iba armado, que el coronel tenía auténtica madera de líder y que sabía lo que se hacía. Una vez en el desierto, no tardamos en recoger los primeros frutos. A los 2 días de nuestra partida encontramos un campamento de yaquis nómadas, compuesto en su totalidad de mujeres, ancianos y niños. Tras parlamentar con ellos, nos explicaron que los hombres habían salido a explorar los alrededores, pues desde hacía varios días huían sin rumbo fijo de unas extrañas criaturas, así las definían las mujeres, que se llevaban a los niños y a los incautos para alimentarse de su carne.
Cuando acabaron con sus historias macabras, dejamos que nos prepararan comida y después los matamos a todos sin piedad. 38 cabelleras fácilmente recolectadas, y nos aprestamos a esperar que volvieran los guerreros de ese pueblo. Cayó la noche y los hombres yaquis no volvían. Quizás nos habían localizado desde la distancia, pues es cierto que no tomamos muchas precauciones y demostramos ser un grupo bastante desorganizado, a pesar del coronel y sus imprecaciones al orden. La sangre fácil había enardecido a los cazadores y la mayoría prefirió emborracharse al caer la noche, con los licores fuertes que cultivaban los indios, obviando las guardias y las precauciones que a duras penas mantuvimos durante el día. Por mi parte, algo sugestionado por la idea de dormir entre muertos y en vista de que no me apetecía beber más, opté por retirarme con mi manta a varios estadios del campamento indio. A mi alrededor vi que otro hombre había hecho lo mismo, a prudente distancia entre nosotros, como si no nos fiáramos el uno del otro. No era para fiarse de nadie, después de ver cómo nos comportamos con los indios indefensos. En algún momento me quedé dormido y así permanecí hasta que una mano me sujetó tapándome la boca. Espantado, abrí los ojos y me encontré sujeto por un tipo alto, fuerte y totalmente calvo, una mala bestia al que estando en el pueblo no vi emborracharse ni cometer ningún exceso. Siempre llevaba sus revólveres preparados y tenía la actitud de un jaguar, con esa mirada felina y siempre presto a saltar. Además, ahora comprobaba que era poseedor de una fuerza sobrenatural, pues me alzó en vilo con una sola mano mientras con la otra me ordenaba silencio. Alrededor, el silencio dominaba la noche y no tardó en invadirme un olor nauseabundo. El gigante calvo ya me había bajado y con las manos en mi cuello miré hacia donde me señalaba. Agucé la vista hacia las luces que proyectaban las lumbres del campamento y entre las chispas pude contemplar las siluetas silenciosas de unos caballos pequeños, sin duda ponis indios, que portaban a la grupa a los jinetes más estrafalarios que jamás había contemplado. Por un momento pensé que esos indios, medio descarnados, iban maquillados con unas pinturas de guerras muy particulares. Entonces la luz nítida de una hoguera me dejó observar de uno de ellos su figura completa, y si no hubiera sido por la mano del calvo que me tapó la boca adivinando mi horror, hubiera gritado como un niño ante el espectáculo, pero el calvo no pudo evitar que me hiciera de vientre los pantalones con la visión de ese guerrero podrido. Me mantuve como una estatua durante unos minutos, sin hacer ningún ruido, bien sujeto por la mano del gigante calvo, hasta que llegaron los primeros gritos. Fueron tantos y tan seguidos que la noche se llenó de ellos en diversas escalas de terror. Entre los alaridos sobrenaturales sonaron algunos disparos aislados, seguidos de más y peores gritos. Después oí claramente el trotar de caballos, más disparos, más gritos, lo que sonó como el aullido descarnado de algún animal nocturno, y como banda sonora del conjunto de la escena, una hueca corneta que imitaba la carga de la caballería de los Estados Unidos. El grupo de nuestros hombres estaba siendo masacrado. Habían sido sorprendidos mientras dormía en la borrachera en el campamento. Para mí, que lo contemplaba desde la distancia, aquello era un aquelarre de sombras embaradas en una extraña danza. En mi joven vida había participado en muchas matanzas, alistado en el ejército y posteriormente con irregulares como a los que ahora acompañaba, pero jamás había sentido un terror tan visceral como el que me envolvía esa noche. El pánico y lo irreal de esas figuras carnívoras me tenían paralizado, y si mi protector no me coge en volandas y me carga en el caballo, creo que no hubiera escapado de allí ese día. Pero una vez subido en mi caballo, solo tuve que dejar que éste hiciera el resto, y siguiera la yegua pinta del tipo calvo. A la mañana siguiente, tras toda la noche a caballo, encontramos huellas de otros jinetes. Seguimos la ruta que marcaban hasta que nos encontramos a 7 de nuestros compañeros, los únicos supervivientes del total de 27 que iniciamos la aventura mercenaria. 2 de ellos estaban malheridos, uno por efecto de un hachazo y otro por lo que parecía un bocado como de animal que le había arrancado media pantorrilla. Este último gritaba de manera incoherente, con la boca llena de babas amarillas y los ojos inyectados en sangre. El tipo calvo se le acercó sin desmontar del caballo y le voló la cabeza de un tiro con su Winchester 73, dejándolo sin rastro de esa extremidad superior.
El calvo se vio encañonado por el resto de hombres, que desenfundaron no por hermandad con el muerto, sino por miedo a que a continuación la emprendiese contra ellos. Así que yo a mi vez desenfundé y apunté a los 6. En esas estábamos cuando una voz grave habló a nuestras espaldas. Era el coronel Flanagan, que nos invitó a todos a bajar las armas. Cuando, mirándonos recelosos los unos a los otros, fuimos enfundando y calmando nuestros ánimos, el viejo nos dijo que teníamos que valorar la situación en que nos hallábamos, y levantando una faltriquera nos mostró que aún conservaba las cabelleras que habíamos arrancado a las indias y a los niños antes de nuestra propia matanza. No éramos tipos muy listos, pero sí lo suficientemente mal nacidos para captar el mensaje. Muertos los otros, cabíamos a más recompensa. Debíamos seguir unidos, alejarnos del campamento yaqui y de los apaches mal nacidos que nos habían atacado la noche anterior, y no volver a bajar la guardia hasta estar de regreso en Chihuahua con algunas cabelleras más, concluyó Flanagan. Relajados los ánimos, nos dispusimos a hacer recuento de víveres, armas y municiones. Preparamos café y los hombres comenzaron a distenderse y a hablar de lo ocurrido y de cómo cada uno había logrado salvar el pellejo de milagro. Uno contó que había disparado hasta 3 veces contra un perro indio pintarrajeado de manera tan grotesca que el indio tenía la misma cara de un cretino al que colgó en Oregón allá por 1855, solo que la cara era la que el tipo presentaba en 1856, un año más tarde, cuando lo volví a ver colgando del mismo árbol en que lo había dejado el año anterior. La broma nos hizo reír a todos con una risa nerviosa que nos evadió de la realidad de la pesadilla que acabábamos de vivir, pues, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo, en sus anécdotas todos habíamos podido ver que esos indios se levantaban después de ser disparados. Cuando se acabaron las bromas sobre los apaches y su terrible ataque, se produjo un denso silencio. Ninguno de nosotros estaba consciente de qué era lo que en realidad había sucedido, más allá de lo obvio, de que los indios nos habían sorprendido en la noche, borrachos y descuidados sin ninguna disciplina, dándonos así nuestro merecido. El calvo, que nos había estado mirando en silencio sin probar el café, pareció que iba a tomar la palabra para aclararnos algo, pero entonces sonó en la lejanía la hueca nota de la corneta del ejército que ya había acompañado el ataque nocturno. Todos los que estábamos reunidos en la hondonada del desierto éramos asesinos profesionales, comerciantes de la muerte sin entrañas, pero a todos nos erizó el halo del espeluznante horror que la corneta representaba. El miedo se instaló en nuestros pellejos y la tensión nos volvió a dominar. Instintivamente comenzamos a desenfundar nuestras armas y a comprobar sus recámaras. Los caballos se encabritaron y trataron de, llevados por el contagio, tirar de sus riendas para escapar lejos de ese sonido átono que era como un mensaje sin vida. Con la piel encrespada de pánico, corrimos a por los caballos, siguiendo a nuestro líder, el coronel, que nos abría el camino con las botas a medio poner, y sin pararnos a ensillarlos, emprendimos la marcha, alejándonos de las montañas que parecían ser las portadoras de la infernal nota. En nuestra precipitada retirada hacia el desierto, mirábamos de soslayo hacia atrás, con los revólveres desenfundados, temerosos de que el portador de esa corneta que impregnaba el aire de notas huecas nos estuviera siguiendo. Pero atrás, lo único que parecía quedar eran los gritos, cada vez más distantes y ahogados, del hombre herido en una pierna por el hacha de alguno de los espectros apaches en la batalla nocturna. El tipo se desgañitaba llamándonos banda de malnacidos, pero a nadie pareció afectarle, y todos partimos dejándolo con su pierna malherida, tratando de subirse a su caballo sin conseguirlo. En una de las ocasiones en que volví la vista, buscando la certeza de que detrás nuestro solo venía la nota de la trompeta, pero no el trompetero maldito, vi al hombre que trataba de arrastrarse tras de nosotros, y su caballo que, al sentirlo caer en su intento de monta, se puso en fuga, olvidándolo, atezado por el miedo natural y sintiéndose totalmente ajeno a los insultos de su jinete, equiparándose con ello en inhumanidad a nosotros. El grupo estuvo cabalgando al galope tendido hasta que nuestros caballos comenzaron a dar síntomas de agotamiento, y aún entonces algunos estuvimos dispuestos a forzarnos más. Solo la autoridad natural de Flanagan y el apoyo que encontró en el extrañamente tranquilo hombre calvo nos disuadieron de seguir. El que estuviéramos en medio de un desierto y pudiéramos ver que en kilómetros a la redonda no había ni rastro de vida también contribuyó. Bajamos, pues, de los caballos y les dimos de beber de nuestras cantimploras, ya que no había agua en alrededor.
2 de los hombres emborracharon a sus caballos, pues habían vaciado el agua de sus cantimploras para rellenarlas de whisky antes de salir de Chihuahua. Con el infinito calor que nos aplastaba como a gusanos contra la arena del vasto desierto y la adrenalina de lo vivido, al caer de la tarde nos tiramos de cualquier manera sobre una duna, amarrando a los caballos con las estacas que llevábamos preparadas para estos casos. El calvo dijo que haría la primera guardia, y Flanagan nos convenció sin dificultad de que durmiéramos, que por la mañana veríamos las cosas con mejor perspectiva. Cuando desperté en medio de la noche, el cielo estaba cargado de estrellas, como un manto inmaculado. Incluso las había que se desprendían y flotaban por el firmamento hasta desvanecerse. Cuando bajé los ojos a la tierra que me cobijaba, observé a 6 hombres durmiendo inquietos, con sus revólveres en la mano, y al tipo calvo más allá, como un guardián de la nada, de espaldas a mí y de frente al infinito. Nadie le había dado el relevo. Me acerqué y quise tocarlo en el hombro, pero antes de posar mi mano en él, se volvió como un diablo y me encañonó la frente con su arma. Cuando me reconoció, la bajó y sin mediar palabra se fue hasta su manta. Monté guardia y desperté de pie en el mismo sitio, con los pies enterrados en la arena que se había hundido unos palmos para hacerme una peana con que sujetarme sin que yo me percatara. Atrás, los hombres ya despertaban y el calvo preparaba café. Después, uno de ellos sacó su arma de la cartuchera y apuntándonos a todos comenzó a gritar que a él no lo dejarían atrás. A continuación, me apuntó a mí y siguió gritando que, si alguno se debía de volver andando, ese sería yo. Miré y vi a su caballo tirado entre los otros, encima de sus propios vómitos. En mi cerebro, no muy rápido, se hizo la luz y supe que el tipo era uno de los 2 que había dado whisky a sus monturas, y el animal, agotado, insolado y borracho, no había resistido la noche. El tipo me seguía apuntando a la vez que insistía en que era culpa mía, porque su caballo había muerto durante mi guardia. Yo esperaba que sus ojos girasen en dirección a los otros para desenfundar y dispararle, y cuando vi que, en sus nervios, movía el arma un poco a la vez que se giraba buscando la aprobación del grupo, que parecía indiferente a la escena, desenfundé y le disparé. Mi bala no lo alcanzó, porque cuando pasó por donde el tipo había estado plantado, este había sido quebrado en sus 2 rodillas por sendos disparos del Winchester del calvo, y ahora estaba tumbado gritando con la boca llena de arena mientras los demás tomaban café. No tuve más remedio que acercarme y rematarlo. Cuando me incorporé al grupo para tomar mi taza, el calvo me señaló su Winchester 73 y me dijo que le destrozara la cabeza. Ante mi mirada inquisitiva, Flanagan me apuntó con su arma y me ordenó que así lo hiciera. Lo hice y después me tomé mi café frío. 1 hora más tarde, 7 hombres y 7 caballos nos poníamos en marcha por el desierto para desandar lo andado, en busca de los indios que nos habían asustado. Éramos cazadores de caballeras indias. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Tuvimos un golpe de suerte. Solo 3 horas más tarde nos tropezamos, vagando tranquilo al caballo del tipo del hachazo. No nos venía mal tener monturas de repuesto. Decidimos volver al campamento de los yaquis y ver qué encontrábamos. Con suerte, los apaches, porque por apaches nos habíamos convencido que eran nuestros atacantes, se habían dejado atrás algunos de los caballos de los hombres de nuestra partida. Tras parlamentar esa mañana, después del café, vimos con claridad que un grupo de salvajes apaches habían estado dando caza a los nómadas yaquis, tribu por lo general más pacífica, que tras cargarse a la partida de guerreros que habían retrocedido a su encuentro, se habían abalanzado sobre el poblado en la noche para hacer botín con las mujeres y los niños, y que furiosos, porque nosotros nos habíamos adelantado, entraron a sangre y odio contra nuestro grupo. Lo hicieron con el hálito de la noche y camuflados con sus más salvajes pinturas, cogiéndonos confiados y masacrando al grupo. Cuando llegamos a los restos del poblado sin más tropiezos, la escena nos paró el estómago a casi todos. Aquello era un aquelarre como los de la guerra. Yo había visto en el oeste caravanas asaltadas por los indios, pero nada de lo que había presenciado o de lo que yo mismo había hecho durante mis guerras me tenía preparado para ver a los hombres comidos, devorados, destrozados, y en derredor algunos indios yacían sin rostro, muertos con disparos que les habían volado los sesos, pero ninguno estaba muerto por heridas en el cuello o en el corazón. Así lo apuntó Flanagan, que parecía el más agudo de entre nosotros. Todo era muy macabro en aquel espacio.
Yo no era capaz de pensar y me sobresalté cuando el propio Flanagan nos indicó que no solo se habían llevado los caballos, sino que tampoco estaban los cuerpos de los niños, mujeres y ancianos que nosotros mismos habíamos matado. Decidimos salir de allí y volver a Chihuahua para comentar la noticia con las autoridades, o no decir nada y cobrar las 38 cabelleras que habíamos adquirido, que a repartir entre 7 parecían un premio alentador con el cariz que habían tomado las cosas. Comenzamos la marcha de retorno al pueblo en perpetuo silencio, un silencio extraño, pues el desierto, lugar despoblado de la tierra, se caracteriza por recoger todos los ruidos del firmamento y acompasarlos. La atmósfera tenía avisos de amenaza, y esta se manifestó cuando de lejos vimos una sombra que se desplazaba a horcajadas hacia nosotros. Paramos los caballos y desmontamos para darles descanso. La figura que se arrastraba no parecía peligrosa. Aún así, nadie se movió a su encuentro. Fuera quien fuera, por nosotros, se podía caer muerto allí mismo. Pero no lo hizo, y siguió arrastrándose hacia nuestro camino. Cuando el tipo estaba a unos 600 metros y empezaban a distinguírsele los rasgos deformes que recordaban a una mueca mal acabada del hombre que el día antes abandonamos con un hachazo en la pierna, una bala precisa del calvo le voló las facciones. Alguno de los del grupo comentó que vaya cómo le había quemado la cara el sol, que si nos habíamos fijado en su aspecto, y yo apunté, señalando al calvo, que había sido un buen hombre por ahorrarle sufrimientos al pobre desdichado. Andamos un par de horas tirando de las riendas de los caballos, y de esta guisa entramos en Chihuahua. Pero esta vez no hubo fanfarrias de bienvenida. Nadie salió a recibirnos, nadie asomó a las ventanas para espiarnos. El sonido del silencio que nos acompañó en la travesía por el desierto se había instalado en el pueblo y se había comido a sus habitantes. Un pensamiento raro el mío que pronto se hizo viral entre mis compañeros, que empezaron a suponer y a comentar eso mismo. Andábamos a tientas por las calles del maldito pueblo, cuando de repente una niña apareció de la nada, corriendo y gritando en español. No gritó mucho, pues fue tan grande el susto que nos dio que 4 de nosotros desenfundamos y la acribillamos a balazos sin llegar a entender qué decía. Otra niña se escondió al ver lo sucedido. El calvo la vio y corrió, derribando la puerta donde se había parapetado. Entramos los otros 6 náufragos detrás de él y nos encontramos una casa llena de camas y gente tiradas en ellas y por los suelos. Nos explicaron que aquello era el hospital y ellos los enfermos. Que los indios muertos habían llegado la pasada noche al pueblo, montados sobre sus macabros caballos de huesos, y habían asesinado o secuestrado a todos los habitantes de Chihuahua, excepto a los que estaban recogidos como enfermos en aquel hospital. En la sala contigua a la que ocupaban estos enfermos, 2 niñas, un viejo y 2 hombres, encontramos los restos a medias devorados de quienes debieron de ser una enfermera y un doctor. En el pueblo no quedaba nadie más con vida. En el registro que hicimos casa por casa, solo encontramos más desperdicios humanos esparcidos sin orden y restos de lucha a lo largo de sus calles. Como colofón, contamos unos 6 indios sin cabeza que habían quedado sembrados a las puertas donde vivió el niño que me contó la historia del vecino mordido. Pero mi terror más visceral, ese que vive con nosotros como un demonio que te hará pagar todas tus maldades en la tierra, me alcanzó cuando, en uno de esos cuerpos de cabeza reventada, creí reconocer a una mujer yaqui del campamento que masacramos, una a la que yo mismo le había cortado la cabellera después de violarla, y sin duda era ella, porque sus ropajes, sus tatuajes, el lunar del brazo y la cicatriz con que siempre me gustó marcar a mi ganado, nítidamente rajada en su pecho, no dejaban lugar a la duda. La noche nos cayó encima y unánimemente decidimos quedarnos en los restos del pueblo. Nos atrincheramos en el hospital que había salvado a los enfermos, en la misma habitación, atrancando sus puertas en previsión de que los indios volvieran. Afuera, echamos a los 2 hombres y al viejo, quedándonos solos con las 2 niñas. A medianoche, el calvo me dijo que durmiera, que esa noche no vendrían, pues tenían comida de sobra para unos días con toda la gente que se habían llevado del pueblo. Le obedecí y me eché en una de las camas, aunque no tardé mucho en despertarme, al caerme encima uno de los cazadores, que se estaba apuñalando con otro por el orden a seguir con una de las niñas. Desde mi cama contemplé cómo el ser humano es un monstruo incluso en las peores circunstancias.
Los dos tipos se estuvieron apuñalando entre sí, hasta que uno quedó tendido con un charco de sangre manándole a borbotones por el cuello, donde se apreciaba bien instalado el mango de un machete. El vencedor resultó herido en 4 partes de su cuerpo, pero ninguna de las heridas fue la que lo mató. Por la mañana amaneció muerto en su cama, con el cuello rajado. A su lado estaba la niña enferma, que había sido el motivo de la pelea, zozobrando con un cuchillo entre sus manos. El coronel disparó al pecho de la chiquilla, alegando que de este modo no tendríamos motivos para nuevas peleas, los 5 que aún quedábamos con vida. Después se dirigió a otra niña para repetir la operación, pero ésta se había dado muerte por sí misma, o eso se intuía por el cuchillo que sostenía con ambas manos, incrustado en el lugar donde debió de tener el corazón. Deduje por mí mismo que ese suicidio prematuro debía de haber sido el motivo de la pelea. Ese día lo pasamos recogiendo todos los objetos de valor que encontramos en las casas principales del pueblo y cargándolos en las carretas para llevárnoslos de vuelta al norte que nos trajo. Nuestra ansia de rapiña nos cegó sobre nuestra verdadera situación y olvidamos que vivíamos sobre un campo minado. La noche nos cayó encima acabando el expolio del pueblo y ya no nos pareció prudente abandonar la seguridad que éste nos brindaba, de modo que volvimos a recluirnos en el hospital con idea de partir por la mañana. Los 5 hombres nos encerramos allí de nuevo, pero estábamos tan cansados de cargar cuadros, muebles, manteles, monedas, cubiertos y demás objetos de valor que ni nos molestamos en sacar a los muertos de la habitación. Volví a dormirme mientras Flanagan hacía la primera guardia. Desperté con un grito terrible que me sobresaltó y tardé en percatarme de que el que gritaba era yo, y Flanagan, supongo, pues lo primero que vi fue a una de las niñas muertas la noche anterior mordiéndole la cabeza. Después, un fogonazo me cegó unos momentos. Era mi propio revólver que había disparado por instinto contra el tipo del cuchillo en el cuello, que me estaba mordiendo la pierna. El tipo cayó al suelo y cuando unos segundos después volvió sobre mí, le disparé otra vez, pero ahora entre los ojos, y ahí se acabó. A mi alrededor se produjeron diversos disparos, que se mezclaron con los gritos de horror de mis compañeros, que estaban siendo mordidos por los 4 muertos que habíamos dejado dormir en la habitación. De un vistazo, buscando un blanco al que hacer fuego, vi a Flanagan con su uniforme de coronel del Ejército de la Unión, destrozado a mordiscos junto a la puerta. A la niña, que se había quitado la vida la noche anterior para no ser violada, sobre otro de los cazadores, sacándole las entrañas con las manos. A la que Flanagan mató por la mañana, agarrada con su boca sobre el tobillo del calvo, mientras el antepenúltimo de los cazadores vivos, con los ojos desorbitados por el terror, se disparaba con su propia arma sobre la boca, al verse venir al muerto degollado. El calvo se sacudió a la niña y la disparó hiriéndola en la cabeza a la vez que yo la daba en el cuello. Ambos apuntamos desde nuestras posiciones a la otra niña, que ya había matado al cazador al que había sorprendido completamente dormido en su cama, y la impedimos que siguiera mordiéndole las entrañas. Después quisimos girarnos para acabar con el 4º muerto viviente, pero este, al ver cómo el que había sido su compañero se disparaba solo, se había girado buscando otro pedazo de carne fresca, y al primero que alcanzó fue al calvo. El primer disparo del calvo sorprendió al muerto en pleno vuelo a por su filete, desgarrándole el hombro izquierdo, pero aún así este cayó encima del último de mis compañeros vivos y ambos rodaron por el suelo sin que yo pudiera apuntar correctamente. Tras una lucha de gruñidos y bocados, conseguí agarrar la cabeza del zombi y levantársela por los pelos para que el calvo le metiese la pistola entre los dientes y se la volase, salpicándome a mí con los sesos. Tras 2 minutos de batalla, la habitación quedó sumida en un profundo silencio, salvo mi respiración entrecortada y un sonido metálico que parecía proceder del calvo. Cuando lo miré bien, entre la penumbra de la habitación, me pareció ver que entre sus jirones de piel arrancados, lo que se vislumbraba no eran huesos, sino reflejos como de acero. Le pregunté entre sueños, pues la fiebre por el bocado que me habían dado en el tobillo me estaba ya envolviendo, y entre delirios le escuché relatarme que él era un invento traído del futuro para acabar con las consecuencias de un experimento que estaba llevando a cabo nuestro gobierno del siglo XXI en la México de finales del siglo XVIII, con la intención de aniquilar de forma súbita y masiva a los nativos indios, y juraría que me siguió contando algo sobre que a las autoridades se les había ido de las manos. Luego, la fiebre me invadió por completo y entre sombras soñé que el calvo me cargaba sobre un carro lleno de objetos valiosos, tomándome en brazos con una facilidad impropia de un hombre que debía estar mal herido, mientras un viejo y 2 hombres enfermos
nos contemplaban desde una pared encalada de un resplandeciente amanecer en Chihuahua. Ha pasado ya más de un año de todo aquello que he descrito, y el calvo me cuenta que no puede volver a su tierra y a su tiempo, y atrapado en este siglo, viaja conmigo. Él es el dueño, el que dirige mis cadenas, el que me da de comer carne fresca, el que me mantiene oculto y solo me exhibe cuando llegamos a alguna población y los del circo montan su carpa y muestran sus números acrobacias, a sus animales y a su monstruo come carne, enjaulado para que no contagie. Dedicado a mi hijo Yerko, que le gustan los zombies, el escritor sin letras.